Venga, vamos a hacer esta grabación del tema 12 con la clase de segundo de bachillerato A. A ver, un segundo, me voy a asegurar que está grabando. Ok, sí. Con la clase de segundo de bachillerato A me quedé un poco antes del tema de donde me quedé con segundo de bachillerato B. De todas formas, creo que fui bastante rápido. A ver, que no me quedé pillado. Fui bastante rápido con segundo de bachillerato B, así que creo que va a ser útil que haga la explicación desde donde me quedé con segundo bachillerato A en este vídeo. Y ya a continuación veré el epígrafe siguiente, el tema 12.2. Bien, un poco como contextualización, situación donde estábamos. Estábamos con este tema 12.1 que trata sobre la transición entre el año 75, la muerte de Franco, y el año 1982, cuando entró al gobierno el PSOE. Habíamos estado hablando de qué es la transición, cuáles eran las posibilidades que tenía Juan Carlos I, por qué tomó las decisiones que tomó, a quién eligió, Adolfo Suárez. Como Adolfo Suárez en el 76, en verano, da un primer discurso en el que deja claras sus intenciones, que son tres, que es el que convocar elecciones en menos de un año, el amnistiar a los presos políticos y dialogar con todos, lo cual incluía legalizar al Partido Comunista. Cumple con la ley de amnistía, con la legalización del PCE, del Partido Comunista, y convoca elecciones a través de la ley para la reforma política. Acordaros que es esta ley que tenéis aquí, lo voy a marcar. A ver, vale. Ley para la reforma política, que era la octava ley fundamental del régimen o del movimiento, y que servía para desintegrar las cortes franquistas y convocar elecciones a unas nuevas cortes em, convocar elecciones a unas nuevas cortes ya democráticas y que van a elaborar la constitución nueva de la democracia. Bueno, esas elecciones son el 15 de junio de 1977 y las va a ganar la UCD, que es el partido político que crea Adolfo Suárez, que era el nuevo presidente del gobierno elegido por el rey, por Juan Carlos I. Luego, como segundo partido en votación, en votos, tenemos al PSOE, que es un partido que se mostraba como moderno, ¿no? Una izquierda no radical, una izquierda no comunista, es la época de la Guerra Fría, todavía existe la Unión Soviética. Y el tercer partido es el Partido Comunista, seguido por Alianza Popular, que es un partido formado por Fraga, que era uno de los ministros más importantes del franquismo, y que era un partido conservador de derechas que pues no rechazaba del todo el franquismo, pero sí que era, digamos, dentro del franquismo una rama más moderada y que quería liberalizar más por lo menos mantener la democracia, ¿no? Luego ya el resto de partidos, pues son partidos nacionalistas o regionales, así como quizás izquierda más minoritaria. Vale, con estas elecciones lo que va a ocurrir es que ese Congreso de los Diputados va a ser el que haga la Constitución nueva, la Constitución 78. En ellas, de ellas va a emanar un gobierno de Suárez, de nuevo, ya que ganó las elecciones, pero que va a gobernar en minoría, es decir, no va a formar gobierno con otro partido político, sino que va a gobernar en minoría buscando acuerdos políticos, acuerdos parlamentarios, para llevar a cabo las principales decisiones de gobierno, que son los famosos pactos de la Moncloa, que desgraciadamente no vamos a poder explicar mucho. Los pactos de la Moncloa sirvieron para llevar a cabo unos acuerdos mínimos de cómo superar la crisis económica que tenía España heredada del franquismo. Otros son los acuerdos para descentralizar y crear las comunidades autónomas. Y quizás el acuerdo más importante que se lleva a cabo en ese congreso es hacer una comisión encargada de elaborar la Constitución del año 78. Bueno, no me voy a meter a explicar ahora la Constitución porque es el siguiente epígrafe, es el epígrafe 12.2, la Constitución. Entonces, de la Constitución saltamos, lo voltamos luego. Solo decir que la Constitución del 78 de diciembre, esa Constitución la va a aprobar las Cortes emanadas de estas primeras elecciones el 15 de junio del 77. Vale. Dicho esto, una vez hay Constitución ya en España, después del 6 de diciembre del 78, empezaba quizás
la parte, bueno, no sé si la más difícil, desde luego la anterior había sido muy difícil, pero una parte de nuevo muy complicada, que es cómo empezar a gobernar en una España ahora democrática, ¿no? Una España que en 2 años y poco, se ha transformado completamente y ahora es una España democrática y ya no dictatorial. Esa situación va a ser muy complicada, va a tener muchas dificultades, va a tener muchas resistencias la democracia, y por ello la parte del epígrafe final, ya que vamos a ver ahora, se llama así: retos, logros, dificultades y resistencias al establecimiento de la democracia. Esto nos lo dice todo, ¿no? Retos, logros, dificultades, resistencias. La situación era muy difícil, no era fácil. Nada más por tener una constitución no se resuelve ya todo, sino que hay que ponerla en activo. La constitución es la estructura básica para democratizar el país, pero hay que hacer las instituciones que vayan a ejecutarla. Y el cómo se hagan, pues va a generar muchos debates. Así que vamos a ir viendo un poco estas dificultades, estas resistencias. Una resistencia, una dificultad básica que va a estar de fondo durante toda la transición es la violencia terrorista. El terrorismo va a tener una presencia constante en la opinión pública, en la prensa, ya que va a generar mucho debate, va a generar sobre todo mucho rechazo a esa forma de actuar, ¿no? Esa forma de, se supone, hacer política, que es el terrorismo, y va a generar mucha preocupación, y yo creo que va a tener un efecto positivo para la democracia porque va a animar a concienciar de lo importante que era la democratización, ¿no? Si se lee la prensa de la época, que bueno, yo tuve una asignatura en la carrera en la que se me pedía, consistía precisamente en leer la prensa histórica de España. Cuando lees los periódicos de esa época, ves cómo los atentados terroristas sirven en prensa para concienciar a la población de la necesidad de que no haya más violencia, ¿no? De acabar con esos planteamientos políticos radicales, ya sean de extrema derecha, de extrema izquierda, nacionalistas, no nacionalistas, eh, y sirven para generar ese rechazo general a la violencia y, en cambio, ir por la otra vía, que es la vía de la democracia, que es la vía del diálogo. Bien, un atentado fundamental es el de los abogados de Atocha del año 77, que fue llevado a cabo por pistoleros de extrema derecha. Se trataba de abogados jóvenes, laboralistas, es decir, abogados que se dedicaban al derecho laboral, al derecho de los trabajadores. eh, y, y bueno, en la historia de España tiene bastante importancia. Por ejemplo, Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, pues era una de las abogadas de ese despacho. Ella se salvó. Pero bueno, va a ser un verdadero shock, ¿no? Ver el peligro de esa derecha más reaccionaria, igual que también será el peligro de la izquierda más reaccionaria. Por parte de la extrema derecha, el terrorismo se dirigió contra personas que representaran el comunismo, que representaran la izquierda. Van a tener apoyo encubierto de ciertas partes de la policía, y se trata de grupos como los Guerrilleros de Cristo Rey, la AAA, el Batallón Vasco Español. Y luego tenemos por otra parte el terrorismo de extrema izquierda, dirigido contra la Guardia Civil, contra el ejército, contra políticos franquistas, en el que destacaría principalmente ETA, pero desde luego también el FRAP y el GRAPO. En los años 70 en Europa el terrorismo era algo quizás más extendido que hoy día, ¿no? Y bueno, pues en España tuvo mucha, mucha, mucha importancia política. Bien, una vez que hay nueva constitución en diciembre del 78, el 6 de diciembre del 78, esa es la nueva constitución, pues hay que hacer nuevas elecciones. Y estas elecciones es- son en marzo de 1978, van a tener unos resultados muy similares. Si queréis podéis ventilároslos así, diciendo, pues los resultados en las elecciones de marzo, que son las primeras elecciones después de la Constitución, son similares a los anteriores. Gana la UCD, se ha ido del PSOE, se ha ido del PC y se ha ido de Alianza Popular. Y luego los principales partidos nacionalistas. Bien, con esto ya sí que se forma el primer gobierno
explícitamente democrático de Suárez, ¿no? Ya constitucional, podríamos decir. Ese gobierno de Suárez, que dura del año 79 al 81, va a ser un gobierno con muchos, muchos problemas. Era una época muy inestable, entonces vamos a ir viendo por qué va a ocurrir esta inestabilidad y cuáles son esas dificultades que tuvo el gobierno de Suárez. Bien, aquí es donde lo dejé con segundo bachillerato B. Con esto ya va a acabar el epígrafe y empezamos el siguiente. Dificultades. Pues tenemos, por ejemplo, que UCD, es decir, Unión de Centro Democrático, el partido que había servido como plataforma para Suárez, ¿no? Es un partido que nace nuevo, un partido que tiene aspiraciones de centro, es decir, junta a personas de izquierda, gente de derecha, gente moderada de ambos lados, eso sí, claro. eh, un partido que había sido creado en torno a Suárez, Adolfo Suárez, para que siguiera, vamos, para que construyera la política española de la transición, pues ese partido va a tener una, unas dificultades, unas divergencias, es decir, unos temas clave en los que no se consiguen poner de acuerdo que van a terminar haciendo que UCD desaparezca en poco tiempo. Os pongo, al tratarse de un partido de coalición entre socialdemócratas, democristianos y liberales, se produjeron choques en temas como la educación, el divorcio, llevando a tener que modificar el gobierno inicial. Es decir, dentro del propio partido va a haber gente que no esté de acuerdo en cómo Adolfo Suárez plantee los temas. Eso va a debilitar mucho al gobierno. Siguiente, problema de las autonomías. Durante este gobierno, una vez que ya hay constitución, se empiezan a construir el sistema de las autonomías. Pero la Constitución no era muy precisa en qué competencias tenía que recibir cada comunidad autónoma. De manera que se van a formar debates muy fuertes, se va a generar divisiones y dentro de la propia UCD va a haber vacilaciones, es decir, no tienen claro hacia qué, cuántas concesiones, cuántas competencias se tienen que ceder a las comunidades autónomas, generando pues unos debates dentro de UCD que terminan afectando también al gobierno y su credibilidad. Crisis económica. Si en el año 73 dijimos que era la primera crisis del petróleo, en el año 79 ocurre la segunda crisis del petróleo, que dependiendo del país llegó a ser hasta más dura que la primera crisis del petróleo. Las crisis del petróleo son crisis que se produjeron cuando hubo conflictos entre Israel y sus vecinos musulmanes y los vecinos musulmanes como medida de presión a Occidente y los países que apoyaban a Israel, pues decidieron dejar de producir petróleo, haciendo que hubiera una subida del precio brutal, que al resto de países occidentales que dependían de esa fuente de energía, pues le sumieron en una enorme crisis económica. Veis aquí tasa de paro. En el año 73 es un 2,8, 74 un 3, pero veis cómo va subiendo en el año 78 y a partir de ahí pues llegará encima la crisis económica del 79 que hará que esto vaya peor. Luego de fondo tenemos el terrorismo. ETA aumenta especialmente la actividad durante este gobierno y aquí tenéis un dato que nos muestra la dureza, ¿no? Asesinan a 235 personas en solo 3 años. Una barbaridad. Bien, además hay un problema de fondo que es la amenaza a un golpe de Estado. Ya hemos mencionado que había miedo a un posible golpe de Estado del ejército con la legalización del Partido Comunista, pero esto va a ir a más. Os leo lo que os he escrito. Amplios sectores del ejército franquista estaban descontentos con la política autonómica, con la aceptación del PC, con el terrorismo de ETA. Consideraban que la política autonómica estaba dando demasiado poder, demasiada facilidad a los nacionalismos vascos y catalanes. El PC les consideraban un partido que no debía ser legal en España y se consideraba que no se estaba siendo suficientemente duro con ETA. Se va a descubrir una conspiración, la llamada Operación Galaxia, que estaba planeando un golpe de Estado en España para acabar con el gobierno de Suárez. Sus instigadores
van a ser condenados. Lo que pasa es que solo van a ser condenados a unos pocos meses de arresto. Esto va a ser bueno, un error desde mi punto de vista, ya que esos mismos instigadores van a ver que no se les ha tratado demasiado duro y van a organizar un siguiente golpe de Estado, el cual sí que se va a ejecutar, que es el 23F, que ahora vamos a explicar. Luego, la oposición cada vez va a ser más dura hacia Suárez, sobre todo por parte del PSOE, que va a celebrar la primera moción de censura en el año 1980 y que pese a que no fue aprobada, es decir, no consiguen hacer que Suárez tenga que dimitir, que sea forzado a perder la presidencia del gobierno, sí que va a servir para reforzar la imagen positiva de Felipe González, del PSOE, y desgastar la imagen de Suárez. Vale, y ahora, en esta situación llegamos a que en el año 1981, en enero, Suárez va a terminar dimitiendo. Considera que no puede seguir gobernando, que no es lo mejor para España. Entonces su partido va a proponer a un nuevo presidente, que es Leopoldo Calvo Sotelo, que le tenéis aquí. Leopoldo Calvo Sotelo, que no estaba adscrito a ninguno de los principales grupos de UCD que tanto debatían entre ellos. Bien, ha dimitido el presidente Suárez y hay que nombrar a un nuevo, hay que nombrar a un nuevo presidente. Así que Calvo Sotelo va a ser sometido a una moción de investidura el 23 de febrero. Pero el 23 de febrero, durante la moción de investidura, cuando se está votando si los partidos están a favor o están en contra de que este hombre sea elegido como nuevo presidente, resulta que en el Congreso de los Diputados aparece el coronel Tejero y da un golpe de Estado en el Congreso de los Diputados. Él y un grupo de militares que no tenían idea de dónde les estaban llevando. Les voy a buscar aquí. A ver, 3F. El famoso golpe de Estado. Os recomiendo que busquéis en YouTube algunos vídeos, hay muy buenos reportajes de diferentes medios de prensa sobre el 23F. Fue un momento de completa tensión. Fue el día, el 23 de febrero, en que la transición democrática podía haber sido al garete, podría haber fracasado. Ahí tenéis al coronel Tejero, que va a dar una serie de disparos al techo, disparos que se mantienen hoy día todavía en el Congreso como un recordatorio de lo que fue ese intento de golpe de Estado. Eh, y eso va a generar una situación de caos y de terror. En el Congreso de los diputados van a ser mantenidos presos, o vamos, no presos, sí, cautivos, ¿no? Eh, no se permite entrar ni salir a nadie. Y con el Tejero lo que dice es que hay que esperar a que el mando en plaza, es decir, el mando militar, decida cuáles van a ser los pasos siguientes. Bueno, os voy a leer un poco lo que tengo aquí en el texto para ahora explicar un poco más. El 23 de febrero se estaba celebrando la investidura de Calvo Sotelo, pero fue interrumpida por un grupo de militares de extrema derecha que seguían al teniente coronel Tejero, como líder de un golpe de Estado. El pronunciamiento fracasará tras horas de tensión y desorganización entre los golpistas, cuando de madrugada el rey Juan Carlos desautorizó el golpe en defensa de la Constitución. Además, hubo un escaso apoyo del ejército, ya que solo el teniente general Milán del Bosch se sumó abiertamente al golpe en Valencia. Ese día, el 23F, es un día, bueno, la verdad que de los más importantes de la historia reciente de España. No ha quedado todavía del todo claro qué es lo que pasó el 23F. Lo que se puede intuir, lo que se puede estudiar desde la prensa, desde la historia, es que el rey tenía constancia de que se estaba preparando un golpe de Estado, pero no se sabe si el rey pudiera ser que prefirió que se llevara el golpe y así desautorizarles. Por cierto, que va a ser en la televisión. El rey Juan Carlos va a aparecer de madrugada en televisión leyendo un comunicado en el que dice que no apoya el golpe de Estado y que los militares tienen que poner las armas, que deponer las armas y que se va a mantener la democracia en España. Pero también hay ciertas sombras, se piensa que pudiera ser
que había organizado ya un gobierno provisional en el que se iba a elegir de parte del ejército a un nuevo gobierno, que se iba a imponer a un militar, que sería el presidente, y ese presidente formaría una serie de, vamos, un gobierno provisional con políticos, es decir, un presidente militar, con ministros políticos de los diferentes partidos para, eh, bueno, digamos que mantener el orden en España y demás. Como os digo, desgraciadamente es un día en el que no hay mucha información. En el aula virtual os voy a poner un vídeo y nos hace una pequeña recapitulación para aquellos que tengáis un poco más de interés. El golpe de Estado tenía que haber sido secundado en toda España, pero realmente solo es en Valencia donde salen los tanques a la calle, se declara el toque de queda. Es un día en el que en España todo el mundo lo pasó con miedo porque no sabían lo que iba a pasar. Pero bueno, la verdad es que menos mal que Juan Carlos pues va, va a desautorizar ese golpe y va a mantener la Constitución. Bien, entonces empieza la presidencia de Calvo Sotelo, pero va a ser una presidencia muy, muy complicada. Calvo Sotelo, pese a que va a gobernar poco tiempo, va a llevar a cabo decisiones muy importantes. Por ejemplo, acelera el proceso autonómico, con acuerdos con el PSOE, aprueba la ley de divorcio y, sobre todo, el tema más conflictivo, va a hacer que España ingrese en la OTAN. Ya sabéis, la OTAN, que es la Alianza para la Defensa de Europa Occidental con la ayuda de Estados Unidos, lo cual no contaba con el apoyo popular. La oposición va a rechazar ese ingreso de España en la OTAN y el PSOE se va a comprometer a someterlo a un referéndum. El PSOE en un origen rechazaba la entrada de España en la OTAN, pero cuando el referéndum se lleve a cabo, que es en 1986, el PSOE va a apoyar la participación de España en la OTAN y el 52% de las personas va a votar a favor de que España siga en la OTAN. Así que por eso España todavía hoy día es de esta alianza. Bueno, la situación en general es de una enorme inestabilidad y la UCD va a terminar descomponiéndose. Incluso Suárez, el fundador del partido, pues lo abandona en julio del 82. Por ello, Calvo Sotelo va a disolver las Cortes y va a convocar elecciones para octubre de 1982. Y esas nuevas elecciones van a ver cómo quien gane será el Partido Socialista y empiece la larga presidencia de Felipe González, que va a ser presidente de España entre el 82 y el 96, ni más ni menos, venciendo en 4 elecciones. Vale, con esto ya terminaríamos el epígrafe 12.1 y ahora vamos a empezar con el epígrafe 12.2.